Desde San Marcos, la Decana de América, Canal Web de Culturas, con su programa Pensadores Peruanos. Este es un programa que presenta a los estudiosos y académicos sanmarquinos y de otros centros superiores del país y el extranjero, quienes con su producción y vasta y rica formación social peruana. Los resultados de sus estudios e investigaciones han contribuido y están contribuyendo al desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades. Han dejado huellas en las generaciones de hoy y están vigentes en las aplicaciones que de ellas se realizan. Damos la bienvenida en esta oportunidad al doctor Carlos Landauro. Él es profesor principal de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Puedo referirme del doctor Carlos Landauro. Como les repito, él es profesor principal en el pre y el posgrado de la Facultad de Ciencias Físicas de San Marcos. Él es físico por la misma universidad. Hizo su doctorado en física teórica en la Universidad Tecnológica de Chemnitz, en Alemania. Actualmente es catedrático que se dedica, además de la enseñanza, a la investigación, particularmente en cuasicristales y sistemas nanoscópicos. Ha participado en proyectos de investigación en la DFG alemana, en la Comunidad Europea, en Fondesit, en FINCIT y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales. También ha colaborado como árbitro en revistas científicas de prestigio internacional. Además, ha participado y organizado diversos eventos científicos. Sus alumnos de pre y posgrado han realizado diversos trabajos de investigación bajo su asesoría. Es miembro de la Sociedad Peruana de Física y formó parte del comité editorial de la revista de investigación de física de la Universidad de San Marcos durante el periodo 2010 al 12, del 14 al 16 y años siguientes. Él tiene un conjunto de proyectos de investigación que viene elaborando con otros investigadores. Entre ellos, por ejemplo, la construcción de un microscopio de fuerza atómica y con sonda diapasón. Otro, estudio experimental del proceso de nanoestructuración del cuasicristal icosaédrico. También, estudios de los efectos de la nanoestructuración sobre las propiedades magnéticas del cuasicristal icosaédrico, y así otros estudios de investigación que viene realizando. Doy la bienvenida pues al doctor Carlos. Sea usted bienvenido, doctor. Buenos días, doctor Bernardino. Ante todo quiero agradecerle por esta entrevista y esta oportunidad de poder conversar con usted y mostrarle un poco a la sociedad las actividades de investigación que venimos desarrollando. Me siento honrado de esta oportunidad y le agradezco mucho por este momento de discusión que podamos tener. Gracias, doctor Landauro, por estar con nosotros en este programa Pensadores Peruanos. Bueno, hay una inquietud de inicio, tanto de los académicos como de los no académicos en general, el saber qué es lo que debemos entender, ¿no? Por esto de la nanociencia y la nanotecnología. Bien, digamos, hay muchas formas de explicar lo que es la nanociencia y la nanotecnología, pero primero podemos empezar entendiendo qué es la nanoescala, ¿no? A qué nos referimos cuando hablamos de dimensiones nanoscópicas. Y creo que un ejemplo rápido y práctico sería imaginarnos un metro, el cual lo podemos dividir en 100 partes, y una de esas partes es un centímetro. De la misma manera podríamos agarrar ese centímetro y dividirlo en 10 partes, y una de esas partes es un milímetro. Y si ahora agarramos ese milímetro y lo dividimos en 1.000.000 de partes, una de esas partes, de ese millón de partes, es un nanómetro.
Entonces, cuando nos referimos a hacer nanociencia, nanotecnología, nos referimos a manipular, producir, sintetizar, fabricar, modificar sistemas en esa escala nanoscópica que nos permita aprovechar sus propiedades físico-químicas para ciertas aplicaciones tecnológicas que se puedan después beneficiarse a la sociedad con el uso de estos dispositivos que se puedan producir, ¿no? Y imaginémonos, ¿no?, cómo es esto. Divide en 1 millón de partes lo que es un metro, ¿no? Sí, por ejemplo, si uno se imagina los glóbulos rojos son grandes, un virus, por ejemplo, es más pequeño, el ADN también es más pequeño en su ancho, entonces ya hablamos de dimensiones que están en esas escalas nanoscópicas del virus, del ADN, ¿no? Para hacernos una idea de más o menos qué sistema nos estamos refiriendo y que más o menos tenemos referencias al respecto, ¿no? Como el virus, el ADN, ¿no? La bacteria es mucho más grande, por ejemplo, para tener una referencia. Esto nos hace pensar que en realidad la nanociencia, como la nanotecnología, debe ser considerada en todas las ciencias, ¿no? Y podría llamarse así como es multidisciplinaria. Sí, definitivamente la nanociencia es una ciencia transversal, multidisciplinaria, que requiere el trabajo conjunto de profesionales de diferentes formaciones, entre físicos, químicos, biólogos, matemáticos, ingenieros, ¿no?, médicos inclusive también, porque hay muchas aplicaciones que se dan de la nanociencia y la nanotecnología en la medicina. Entonces requiere que estos investigadores se junten, den la mejor explicación de sus investigaciones desde su perspectiva de especialidad que ellos tienen, y trabajando en conjunto poder lograr pasos más rápidos y acelerados para ver las aplicaciones tecnológicas de estos sistemas, ¿no? En efecto, es un trabajo interdisciplinario. Y los estudiantes que se involucran en estos trabajos de investigación pues también tienen que un poco aprender a conversar en los diferentes idiomas profesionales que uno tiene, ¿no? Parece quizás mentira o uno no lo nota, pero cuando uno se forma en una profesión y va a hablar con otro profesional de otra profesión, hay que lograr un lenguaje común de entendimiento para poder trabajar juntos en un tema de investigación específico, ¿no? Y eso es lo que se busca trabajando con estudiantes, desde que niveles jóvenes puedan aprender a colaborar, a interaccionar con otros investigadores de otras profesiones, y así su formación sea más vasta y más amplia, ¿no? Y que les ayude a su desarrollo profesional también en el futuro. Usted nos dice de que es muy importante la formación de los jóvenes, ¿no?, de los estudiantes en general, tal vez de los niveles primaria, secundaria, naturalmente superior, ¿no?, para que ellos vayan adentrándose, ¿no?, en este tema de la nanociencia. Sí. ¿Eso tiene que ver con la nanoeducación? Sí, definitivamente hay muchos interés a nivel mundial, ya de hace muchos años atrás, de llegar a la sociedad explicando qué es la nanociencia y la nanotecnología. De hecho, la nanociencia y la nanotecnología es considerada como la ciencia del siglo XXI, por esa transversalidad que tiene, pero sobre todo por las aplicaciones tecnológicas diversas que tiene la industria, en la electrónica, en la medicina, en la economía, en el medio ambiente, en el cuidado del medio ambiente. Es muy importante el desarrollar esta ciencia que permita dar aplicaciones en beneficio de la sociedad. Entonces la sociedad tiene que entender la importancia de esto, y los políticos pues obviamente dar las políticas necesarias para que se promuevan estas investigaciones en beneficio de la sociedad, valga la redundancia. Entonces sí, eso lleva al primer nivel de llegar también a nivel escolar y de enseñar y educar a los alumnos inclusive de primaria, de secundaria, que esta ciencia es transversal, es importante, es también interesante, y que cualquiera lo puede entender y puede ir profesionándose en esa dirección. De hecho, si me permite mencionarle, tuvimos como parte de una actividad, formamos parte de una red de difusión y formación de nanociencia. Es una red iberoamericana en la cual colaboraban investigadores profesionales de diferentes países de Iberoamérica, entre ellos Perú, y nos tocó hacer un taller, ¿no? Hicimos una guía justamente dirigida a profesores de colegios que puedan usar esta guía como referencia para que en sus salones puedan difundir la nanociencia, y a través de estas guías usarlas como un material de clase para llegar a los alumnos explicando nanociencia. En el Perú nos tocó hacer un piloto y lo aplicamos en un colegio con alumnos de primaria, de quinto y sexto grado de primaria, trabajando con ellos, explicándoles qué era nanociencia.
en un nivel básico, inclusive porque era un colegio público con pocos recursos, pero nos dimos el ingenio de hacer unos talleres prácticos, sencillos, que puedan ser llevados a cualquier parte del país para que ellos entiendan lo que era la nanociencia. La sorpresa fue muy buena porque la recepción de los alumnos fue muy interesante, muy motivadora, pero sobre todo también en la evaluación de la información que ellos habían captado, pues vimos con bastante alegría que sí captaban la intención y la importancia de la nanociencia y lo que eso significaba, ¿no? Y eso pues sería bueno que se siga fomentando, ¿no? Eso fue parte de un taller y una red que se trabajó en un momento, pero que sería bueno pues que se siga fomentando ya como política de Estado, ¿no? El país tendría que reconocer la importancia de la nanociencia y también llevarla a todos los niveles de educación, no solamente de la sociedad, de las empresas, de los políticos, sino también en el colegio, de los estudiantes. Qué interesante, doctor, ¿no? Que esto se inicie, digamos, en la formación de los futuros académicos, científicos, en nanociencias y nanotecnología desde estos niveles, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro país de eso no se habla, ¿no? No están en los planes curriculares, ni el nivel inicial, ni el básico, ni el superior. Entonces, ¿qué hacer para que esto realmente se introduzca en los planes curriculares, en los planes de estudio de estos niveles que tiene el país, ¿no? En el área educativa? Sí, como investigadores creo que nos toca la tarea de seguir insistiendo. No hay algo que se pueda hacer de más que seguir insistiendo, seguir desarrollando trabajos, proyectos, redes de colaboración con gente que tenga la misma intención de divulgar y difundir la nanociencia y la nanotecnología a diferentes niveles, ¿no? Al nivel de la misma universidad, para que las autoridades de la universidad también lo reconozcan como tal y nos ayuden a llegar a los entes correspondientes, políticos, para que pueda, como políticas de Estado, llevarse también esas tareas a nivel de, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿no? Y a través del Ministerio de Educación llegar a los diferentes colegios. Si ya tenemos guías, tenemos talleres que han funcionado como pilotos, pues debería de buscarse los canales para fomentar eso de una manera más sistemática y orgánica en los colegios, ¿no? Como menciono. Y bueno, a nivel de ya el Estado, tenemos una agencia que es CONCITEC, la Agencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que también conoce de estos temas, de estas actividades, que podría ser un medio canalizador también para, por ejemplo, llegar al ministerio y tratar de hacer acciones más orgánicas a lo largo de todo el país, ¿no? Para que todos en el país entiendan, ¿no? También paralelamente se hizo un trabajo, le menciono como parte de esta red de difusión y formación de la nanotecnología, de un catálogo pequeño, muy didáctico para cualquier público en general que no conozca de ciencia, pero que entienda la importancia de la nanociencia, que se había desarrollado inicialmente con unos investigadores de México, pero colaborando con Perú se hizo una versión que tenía una componente de castellano y de quechua para poder llegar a las zonas alejadas del país, que de repente son pobladores quechohablantes que no conocen de la nanociencia y la nanotecnología, y que a través de estos folletos podría estar mejor informada, ¿no? Entonces son acciones que se han hecho con el apoyo de la Sociedad Peruana de Física, de CONCITEC y de otras instituciones, pero que podrían hacerse en forma más recurrente y permanente, ¿no? Por ejemplo. Excelente, doctora. Podríamos ver que la nanociencia, creo que comienza a fines del siglo pasado, por lo menos se difunde más, ¿no? Desde la Universidad Autónoma de México y otras universidades del mundo. ¿Podría decirse que estamos todavía en una etapa de incubación de la nanociencia? En el país sí. En el país, bueno, en mi percepción todavía estamos en una fase básica, ¿no? En estudios a nivel mundial mencionan que uno primero tiene que dominar los nanosistemas, estos sistemas a los cuales nos referimos de escala nanoscópica de 1 a 100 nanómetros de dimensión, que uno tiene que primero saber sintetizarlos en el laboratorio, saber prepararlos, saber caracterizarlos, saber ver todas sus propiedades estructurales, físicas, químicas que tiene este sistema, y eso es toda una etapa de desarrollo científico que uno tiene que lograr. Después de esa etapa llega la etapa de cómo adapto esos sistemas
cómo los funcionalizo, cómo los equipo con ciertos mecanismos adicionales para que me sirvan para una aplicación tecnológica, como un sensor, un nanorobot, por ejemplo, que entre en el cuerpo y pueda ir a atacar una célula cancerígena y eliminarla, por ejemplo, ¿no? Esos tipos de investigaciones se desarrollan con la nanociencia, y otros tipos de aplicaciones que se puedan dar como sensores para ver cuando una fruta está, por ejemplo, ya contaminada o una bacteria o ya pasó su tiempo de vida, entonces nos puede dar señales cambiando de color, por ejemplo. Entonces hay muchas aplicaciones diversas que se hacen en estos sistemas y que primero requiere esa etapa de preparar el material, sintetizarlo, funcionalizarlo, es decir, darle ciertas herramientas para que nos dé esas señales que nosotros podamos detectarlas, y después la tercera etapa, llevarlos a dispositivos que se puedan producir en masa, es decir, la fabricación ya industrial de estos sistemas para uso y beneficio de la sociedad finalmente. En esa cadena de escalones que uno tiene que lograr para que desarrolle la nanociencia, la nanotecnología, y esta se desarrolla a nivel industrial, pues el Perú todavía está en la etapa de sintetizar, preparar materiales, dominar esa manipulación de estos sistemas para poder recién funcionalizarlos. Entonces estamos, yo diría, recién en esa primera etapa. Mientras que los países desarrollados ya están generando dispositivos, están preparando equipos, ya ponen estos nanosistemas en ciertos mecanismos que puedan ser ya de funcionalidad aplicada para la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que en los próximos 20, 30 años vamos a ver ya con mayor fuerza pues, los resultados de todos estos sistemas, que ya se ven en muchos casos, ¿no? Se conocen, por ejemplo, nanopartículas bactericidas que se han puesto en refrigeradores, en lavadoras, camisas que tienen nanopartículas que evitan que el líquido se manche la camisa, entonces repele a los fluidos, y así diversas aplicaciones, algo prácticas, sencillas, domésticas, y otras más importantes como el tema médico que mencionaba, donde los nanosistemas pueden ir a través del flujo sanguíneo a diferentes partes del cuerpo en forma controlada, que puedan tener después ciertas aplicaciones médicas, ¿no? Entonces, para cuidar el medio ambiente, para remediar, por ejemplo, aguas contaminadas, ¿no? De hecho, tenemos nosotros trabajos de investigación que hemos realizado para remediar sistemas contaminados con arsénico a través del uso de nanopartículas magnéticas, filtros de materiales biocerámicos que puedan servir para descontaminar aguas contaminadas con colorantes, por ejemplo, que es muy típico acá en el país porque tenemos una industria textil muy amplia y esta contamina también el agua con colorantes, y si tenemos procesos de remediación de estos colorantes, pues podemos reutilizar esa agua, que es un problema mundial. Como sabemos, pues el agua es escasa y tenemos que aprender a controlarla, pero también a remediarla y a reutilizarla en ciertos niveles de uso que permita esa remediación. Entonces, todas esas etapas se viene desarrollando en el país, no es que no se haga, pero se hacen a nivel todavía de laboratorio, de investigación, de ciertos prototipos, ciertos dispositivos, ciertas patentes también que aparte de nuestro grupo, otros investigadores también realizan en el país, pero no se llega todavía a ese nivel empresarial que pueda hacer estos equipos ya a nivel un poco más masivo y llevarlos a empresa, ¿no? No hay una empresa, por ejemplo, peruana que ya esté usando eso, según lo que yo sé, todavía que pueda hacer una aplicación más masiva de este sistema. Entonces, estamos un poco atrasados, pero lo importante es que estamos en el tren de la investigación y no nos quedamos rezagados, ¿no? Lo peor sería no hacer nada al respecto, porque es una tecnología que de todas maneras entra en la sociedad, va a llegar con fuerza, y lo peor que podríamos hacer es ser dependientes de una tecnología que la importamos de otros países y la usamos simplemente sin saber usarla. Ya en la pandemia hemos tenido un problema con las mascarillas, por ejemplo, que se podían comprar, pero que al comienzo de la pandemia no tenía acceso comercial a estas mascarillas, ¿no? El país no podía conseguir mascarillas. Y el problema es que en el país no se podían producir estas mascarillas porque necesitaban de unas membranas, que son los filtros que van dentro de las mascarillas, para que filtren el contaminante, que son las partículas, ya sean del medio ambiente o en este caso particular de la pandemia, del COVID, para que no pueda penetrar a la persona y obviamente contaminarla, ¿no? Infectarla. Entonces no había en el país la tecnología desarrollada para producir estas membranas. Entonces, si no tenemos desarrollo científico en el país para producir estos sistemas, pues menos vamos a llegar a un desarrollo tecnológico para producirlo a gran escala, en forma masiva, y llegar a la sociedad con esos productos. Pero esas deficiencias también fueron una oportunidad para que, por ejemplo, el CONCITEC
pueda promover proyectos de investigación. La misma Universidad San Marcos también y otras universidades promovieron proyectos de investigación propios para atacar estos problemas de la pandemia de diversos ángulos. En el caso de nosotros vimos estos temas de las membranas, que justamente son membranas cuyas hebras son de la escala nanométrica. Nuevamente llegamos a la nanociencia, y tienen una porosidad que justamente permite repeler a las partículas de agua que llevan el virus contaminante, por ejemplo, y así podemos tener una membrana que filtra contaminantes de diferentes tipos, desde bacterias hasta virus, sea el caso, ¿no? Entonces, sí se puede avanzar, se puede trabajar, se han hecho actividades, pero todavía nos falta avanzar mucho más en esta competencia mundial que se hace sobre la nanociencia y la nanotecnología, ¿no? Pero creo que estamos en camino y lo que falta es básicamente políticas de Estado que refuercen esa intención de que el país entienda que es una ciencia que se va a desarrollar sí o sí, que ya se está desarrollando, y los desarrollos tecnológicos que se van a aprovechar pues van a llegar ya sea en forma de importación o que nosotros mismos la desarrollemos, ¿no? Entonces el país tiene que saber que es más conveniente desarrollar una propia tecnología para mantenernos con cierta independencia de los contextos económicos, políticos que podría haber a nivel mundial, como los estamos viendo, ¿no? Posibles guerras y cambios climáticos y problemas que pueden afectar las necesidades de cada país, y cada país debe ser independiente para manejar su propia tecnología para beneficio de la sociedad. Qué interesante, doctor, realmente saber que, por ejemplo, con un robot uno puede penetrar al cuerpo humano, a la sangre, y curar alguna enfermedad, ¿no? Puede ser cáncer u otro. Por ejemplo, un mal generalizado en el país es la diabetes, ¿no? Y bien valdría la pena utilizar, por ejemplo, ese robot u otro tipo de mecanismo que pueda crear la nanociencia, ¿no? Y la nanotecnología, y así como eso en otras ramas, ¿no? Y usted ha señalado también la importancia que debe tener para el Estado el hecho que se utilice esto, ¿no? Que se utilice los productos de la nanociencia y de la nanotecnología, y eso permitiría también el desarrollo del país en gran escala. Definitivamente, o sea, nosotros tenemos productos propios que podemos desarrollar con los matices propios y peculiaridades que requiere nuestra sociedad, que no son necesariamente los mismos de otras sociedades, de otros países, y que pueden tener un uso muy importante en un mercado local, pero también pueden generar una necesidad en otros mercados regionales o internacionales, donde puedan ser aplicados estos dispositivos que se puedan crear en base a la nanociencia. Sirve para cualquier tecnología, pero especialmente con la nanociencia, que se sabe el potencial que tiene, no solamente científico, sino tecnológico e incluso económico, porque si uno desarrolla un buen dispositivo, un buen aparato que realmente es necesario para la sociedad, va a ser comercialmente muy importante, y hay una cadena económica que se va a revitalizar, pues también dando beneficios al país, ¿no? De hecho, le cuento como una anécdota negativa, lamentablemente, pero hace unos años, 2018 más o menos, 17, se declaró en emergencia la zona de Lambayeque, de Pácora, Morrope, que se había detectado que habían poblados que usaban aguas subterráneas, pero que estas aguas subterráneas estaban contaminadas con arsénico. Y entonces ellos ya no podían usar esas aguas, y se declaró esas zonas en emergencia. El declarar una zona en emergencia también da la oportunidad de que uno tiene recursos directos para usar y poder buscar soluciones a esa problemática. Entonces, como nos comentaban los alcaldes y los pobladores de la zona, pues se buscaron soluciones comercialmente factibles para poder recuperar y remediar el agua con filtros y otros procedimientos que estaban en el mercado, y lamentablemente no los encontraron, ¿no? Encontraron ciertas empresas que vinieron a ofrecer ciertas posibilidades de solución, pero que no eran en el uso y en la práctica pues una solución que dio el beneficio esperado, ¿no? Que se esperaba. ¿Y por qué? Porque básicamente en otros países quizás esa problemática no es importante, por consiguiente ellos no enfocan su ciencia y su tecnología para desarrollar dispositivos que solucionen esa problemática, pero sí es una problemática muy importante para nosotros. Entonces nosotros debemos de ver cómo podemos desarrollar una tecnología específicamente para dar solución a ese problema.
Y de hecho conocimos ese problema porque fuimos invitados a través del Centro de Excelencia de la Universidad de San Marcos, el CIDBM, que justamente se encarga de ver aplicaciones de la ciencia para problemas de la sociedad, ¿no? Y colaborando con la empresa y los gobiernos regionales para ver diferentes problemas, ¿no? Entonces, en ese contexto es que fuimos invitados a la zona para reconocer esas aguas, diagnosticar efectivamente que estaban contaminadas, como ellos ya lo habían visto previamente con otros laboratorios privados, que tenían la contaminación de arsénico, y se trabajó en el desarrollo de un filtro que podría remediar esa contaminación de arsénico usando nanopartículas magnéticas, que después obviamente por su carácter magnético con un dispositivo magnético puedan ser retiradas del agua. Se desarrolló un sistema a cierta escala, se les mostró eso a los pobladores, pero lamentablemente pues ese uso es todavía a un nivel de laboratorio que nos permitió escalar en un prototipo de poder manejar, por ejemplo, 20 litros de agua remediadas por hora, pero la necesidad más o menos de la zona, para poner más o menos un contexto, requería una remediación de 80 litros por hora, ¿no? Para que realmente el poblador sea beneficiado en un sistema continuo de remediación. Entonces eso requiere otro reto tecnológico, otro proceso de dispositivo que pueda manejar esos niveles de descontaminación en forma más eficiente. Entonces, si bien es cierto el equipo que desarrollamos era eficiente, no era suficiente para beneficiar a la problemática que tenía la zona, ¿no? Entonces, se avanza científicamente, se logra ciertos avances, pero el gobierno también tiene que reconocer que hay ciertos vacíos tecnológicos que tienen que ser desarrollados. Si los científicos de otros países no lo desarrollan porque no está dentro de su interés y no hay empresas interesadas en dar solución a esta problemática, como pasó en el caso del agua contaminada con arsénico, entonces somos nosotros, los científicos del país y los políticos, que tienen que trabajar en desarrollar políticas para justamente cubrir esas brechas, que son problemáticas típicas del país y necesarias para poder desarrollarlas y estar prevenidos ante posibles problemáticas que podamos tener en todo momento, ¿no? Entonces son situaciones donde evidencian de que de tener una propia tecnología robusta es importante para cuidar a la sociedad, pero también es una oportunidad para desarrollar propios dispositivos que puedan ser muy eficientes tecnológicamente y que puedan dinamizar una economía no solamente local, sino probablemente generar un interés regional o mundial en esos dispositivos que puedan tener aplicaciones para otros países también. Bueno, usted nos está planteando, por ejemplo, esto de la existencia del arsénico, ¿no?, en algunas capas freáticas, ¿no?, y que afectan pues al consumo, a la vida de las poblaciones. Y esto se viene haciendo en diferentes valles del Perú. O sea, la capa freática a veces la consiguen a 400 o 500 metros de profundidad, ¿no? Y ahí también hacen el estudio del agua, que no tenga contaminación como el arsénico u otros productos químicos, o simplemente utilizan así el agua, succionándola, y por ejemplo cuando van sembrando de cemento los valles, ¿no?, como el caso por ejemplo del Lurín, el caso del Chillón, el caso de Chancay y otros valles costeños. Sí, no tengo exactamente el conocimiento de qué tan profundo han ido en buscar fuentes de agua subterránea, pero en el caso que mencionaba de Lambayeque, los pozos más o menos, si no me equivoco, eran del orden de 180 metros de profundidad, entonces más o menos hablamos de esas escalas que servían para poblados de 5.000 personas, 10.000 personas que se nutrían de esa agua, ¿no? Y que obviamente regularmente tenían que hacer esos controles de descontaminación, o si estaba contaminado o no el agua, para darle la posibilidad de usarla, ¿no? Entonces hay un problema también cultural de la zona que uno tiene que tomar en cuenta para poder dar esas soluciones. Si se usa esa agua sin los controles debidos, obviamente sería una irresponsabilidad de la gente que lo promueve, porque primero tiene que haber un control para saber qué tipo de agua, cuál es la calidad de agua que estoy recibiendo. En las casas que tenemos en todos sitios también tendríamos que tener un control de la calidad del agua que estamos teniendo, ¿no? Si el agua está muy contaminada, poco contaminada, probablemente tiene grados de contaminación que son tolerados por el cuerpo,
pero a largo plazo podrían tener un efecto contaminante. Entonces siempre es bueno hacer diagnósticos, estudios, revisiones de la calidad del agua, que puede variar por cuestiones de actividad comercial, minera, por ejemplo, pero también por cuestiones simplemente del cambio climático, de cualquier situación geológica que pueda pasar en muchos millones de años, ¿no? Entonces que simplemente llega el tiempo del efecto de contaminación en el agua. Entonces por eso se requiere siempre controles permanentes, diagnósticos para saber que estamos usando, en el caso particular del agua, pues igual también en los suelos y el aire, ¿no? Porque el cuidado del medio ambiente pues lleva no solamente el agua, sino el suelo que estamos usando para agricultura, por ejemplo, para los alimentos, que pueden llegar a los alimentos que después consumimos. Si ese suelo está contaminado también es un problema, o el aire que respiramos y que tiene baja calidad de aire y que nos puede llevar a una contaminación humana, ¿no? De una contaminación que pueda traernos enfermedades, por ejemplo. Entonces sí hay que tener un control permanente de estos contaminantes para saber cómo enfrentarlos y después qué tecnología usar, cómo uso la ciencia a beneficio de cuidar, primero para prevenir, para saber si los lugares están contaminados, si los recursos que usamos están contaminados, y después para solucionar o brindar soluciones y ver alternativas de que uno pueda seguir usando esos recursos, pero previa descontaminación, previo cuidado de estos recursos, ¿no? Doctor, usted nos hablaba también de que no debemos de depender de los conocimientos externos, foráneos, sino de tener, digamos, nuestra producción científica en nanociencia y nanotecnología, pero propios, ¿no? Para que nosotros podamos resolver un conjunto de problemas que son propios del Perú, propios nuestros. ¿Cree usted que eso se puede avanzar, tal vez teniendo un Ministerio de Ciencia y Cultura, como se había propuesto antes? Bueno, esa es una pregunta así un poco complicada de responder así con un sí o un no, porque creo que cada país tiene matices y se ha visto ejemplos y contraejemplos en cada situación donde un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? que creo que es la propuesta que se quería desarrollar, pueda tener efectos positivos en el país, o pueda no tenerlos, o pueda simplemente crear una alta burocracia de muchos empleados, una administración muy compleja. Si ya de por sí es compleja la administración peruana, pues puede hacerla mucho más compleja, y el científico, que es al final el que va a usar estos recursos para desarrollar ciencia, hacer innovación científica e innovación tecnológica, probablemente se enfrenta frente a una burocracia que no le facilita el trabajo, sino se lo complica, ¿no? Por otro lado, podría ser sí un mecanismo de acercarse más a los gobiernos, un ministerio que pueda tener más cercanía hacia los científicos, pero a la vez ser un puente hacia los políticos para crear decretos y mecanismos, políticas de Estado, básicamente, que permitan impulsar la ciencia, ¿no? La ciencia se ha impulsado un poco, pero no lo suficiente, ¿no? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el que nos regula la ciencia en el país, ha hecho ciertos avances, se ha logrado un avance sustancial de la ciencia en los últimos 10 años más o menos, pero si comparamos con la región, ¿no? Si comparamos ni siquiera con los países desarrollados, sino con países vecinos nuestros, estamos muy por detrás de lo que estos países invierten en ciencia y tecnología. Si la apuesta es que a través de la creación de este ministerio se va a apostar con una política bien clara, con estrategias bien definidas, con objetivos bien definidos hacia dónde queremos llegar, cómo queremos destinar esos recursos para hacer desarrollo científico y tecnológico, entonces podría ser algo bueno, ¿no? Pero siempre queda esa duda de cómo es que se plantea una solución, ¿no? No basta solamente con el nombre de qué creo, sino para qué lo estoy creando, cómo lo voy a ejecutar y para qué lo voy a desarrollar, para que logre un objetivo que pueda ser a beneficio del país. Y esas son todavía las discusiones que quedan, inclusive a nivel científico, donde algunos piensan que es necesario, otros piensan que no necesariamente, sino que hay que reforzar la actividad científica. Algo que, por ejemplo, aprovecho con su pregunta de mencionar, es de que mucho se habla del desarrollo tecnológico, ¿no? Se escucha también a los políticos hablar que el país tiene que hacer desarrollo tecnológico, pero antes del desarrollo tecnológico debemos trabajar en la innovación tecnológica, debemos trabajar en la innovación científica. La innovación científica es la creación pura de conocimiento. Si un país no es capaz de crear conocimiento, de hacer su propia innovación de conocimiento,
de trabajar son científicos, no en forma aislada, sino importante es que ellos colaboren y creen redes de colaboración, como lo hacen en las diferentes áreas del conocimiento, con diferentes investigadores de diferentes países, pero que desarrollen sus propias investigaciones, sus propias ideas, y eso es crear conocimiento. Y ese conocimiento creado, esa innovación científica, es la que es la base para después decir cómo amoldo esa innovación científica, ese nuevo conocimiento que he creado en un dispositivo, en un aparato que pueda llegar a la sociedad. Porque si yo hago eso, tengo el control completo de lo que estoy haciendo. Es decir, no solamente he hecho algo, sino lo he entendido. Y como lo he entendido, lo puedo mejorar, lo puedo optimizar, puedo saber también el cuidado que puedo tener de que no esté produciendo algo que pueda ser a la larga dañino para la sociedad, que también eso hay que tener cuidado con los diferentes dispositivos que uno puede desarrollar, ¿no? en la ciencia. Entonces, la innovación científica es algo que, por ejemplo, se descuida mucho, no se pone mucho cuidado. El desarrollar un artículo científico, por ejemplo, a veces no es valorado por la sociedad, porque el artículo científico es el indicador que uno ha creado conocimiento, ¿no? Es digamos, si uno quiere una evidencia de que creó conocimiento, es ese artículo científico que publica a nivel internacional con evaluadores internacionales que han revisado el trabajo que uno ha propuesto y que les ha parecido correcto y que sale publicado en una revista internacional. Entonces esa es la evidencia de que uno creó conocimiento, y a través de esos diferentes bloques de conocimientos que uno crea, sienta la base de la innovación científica para después producir el desarrollo tecnológico, prototipos, dispositivos que la sociedad ya ve, ya palpa, ya puede notar que tiene beneficio de la ciencia, pero primero está esa base, ¿no? Es que es importante y que a veces no es entendida por los políticos o por la sociedad, pensando que a veces en los centros de investigación no es importante hacer un artículo científico, sino crear un dispositivo. Pero eso es crear un aparato inconcluso, incompleto, ¿no? Entonces uno tiene que primero entender qué cosa está haciendo y después hacerlo para que tenga un mejor control de todo lo que está desarrollando, y así el que se beneficie es el país, no solamente un rubro, sino todo el país. Y así es, doctor, como usted bien lo ha dicho, ¿no? Es necesario impulsar pues, este tipo de investigaciones, ¿no? Donde está la investigación, el desarrollo más la innovación, ¿no? Exactamente. Creo que eso de la innovación es muy importante, y ahí está totalmente ligada esta ciencia o esta nanociencia, ¿no? Y debe impulsarse eso. Y nos preguntamos, el CONCITEC, ¿no? ¿Tendrá los recursos necesarios para privilegiar, digamos, este tipo de investigaciones? Yo creo que el CONCITEC hace un poco, bueno, no soy un representante del CONCITEC, no podría responder esa pregunta, pero de la experiencia que tengo del estar en este ambiente de la investigación, puedo responder que CONCITEC desarrolla ciertos programas para priorizar estos tipos de investigaciones, estos tipos de trabajos, no solamente básicos, sino aplicada, inclusive acercar a la ciencia con la empresa para hacer, digamos, algunos trabajos de investigación que puedan estar desarrollados a beneficio de una alianza de la academia, el Estado y la empresa. Pero yo creo que si vemos a cuestión de volúmenes de los fondos de financiación que se manejan, podemos darnos cuenta que si los comparamos nuevamente, como menciono, con la región, esos montos son limitados y no van a ser a la larga competitivos con las innovaciones que se puedan hacer en otros países, ¿no? Le pongo un ejemplo para simplemente ilustrar esta idea, ¿no? Cuando empezó la pandemia, CONCITEC sacó algunos proyectos de investigación de investigadores que puedan aportar con sus investigaciones a dar soluciones a problemáticas de la pandemia, ¿no? Nosotros con nuestro equipo de investigación también postulamos a uno de esos fondos, pero esos fondos eran pues del orden de más o menos, me puedo equivocar en el número, pero más o menos en el rango de 250.000 soles que uno podría utilizar para desarrollar una idea de no solamente hacer ciencia básica, sino aplicar esa ciencia básica, esa innovación científica a un producto que podría ser usado, en el caso de nosotros, con una mascarilla para tener un filtro de control del virus, de la pandemia que uno pueda tener. Pero si uno comparaba en el mismo momento, en México, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, se desarrollaban investigaciones del mismo tipo, se promovían esas investigaciones con fondos, obviamente en la moneda de ellos, pero que equivaldrían más o menos en un rango de 2 a 6 millones de soles
para un solo proyecto de investigación. Entonces vemos la comparación, ni siquiera es dable, porque lo que puede hacer un investigador con ese monto de dinero que pueda tener para financiar un proyecto de investigación es muy diferente a lo que puede hacer uno aquí en el país, ¿no? Sin embargo, también hay que valorar que a pesar de esas dificultades se hacen esas actividades, y ya va el ingenio siempre del investigador de tener recursos, laboratorios, redes de colaboración donde pueda equilibrar esas deficiencias y apoyarte en tus soportes de redes internacionales, de colaboradores, donde pueda uno completar esas investigaciones y así seguir avanzando. O sea, tratar de mantenerse competitivo, ¿no? O sea, también la idea es un poco dejar el mensaje que en el país, si bien es cierto, tenemos muchas dificultades, muchas limitaciones de fondos, tenemos sí un gran recurso humano, tenemos buenos estudiantes, buenos investigadores jóvenes que apuestan por la investigación porque les apasiona, porque quieren hacer investigación, y eso es un valor de recurso humano, uno de los capitales más importantes que tiene el país, y que no debería perderlo, valorarlo, con laboratorios bien equipados, con investigadores, con todos los recursos, para que se pueda hacer más competitivo con lo que se hace en otros países, ¿no? A pesar de esas dificultades, la pasión que pone tanto el estudiante, el investigador en estos trabajos de investigación, pues permite que uno de alguna manera equipare esas deficiencias. Pero si uno ve como políticas de Estado, sí, por más que haya el intento y la intención de mejorar, pues si uno ve competitivamente con los fondos que se manejan en otros países, todavía nos falta un camino por recorrer, ¿no? Doctor Landauro, realmente pues estos trabajos que usted lo viene haciendo, estos proyectos de investigación, lo hace pues, en San Marcos con sus alumnos en la Facultad de Ciencias Físicas, ¿no? Y realmente pues es preocupante cómo es que solamente se tiene 200.000 por proyecto, ¿no? Comparando con lo de la UNAM en México, a 6 millones, es un abismo realmente, ¿no? Y bueno, es la gran voluntad de ustedes, la calidad académica y también el interés que tienen los alumnos, que permite que se siga investigando sin bajar la guardia, como quien dice, ¿no? Y seguimos para adelante. ¿Cuánto bien se haría si el Estado, ¿no?, daría más recursos para investigar en San Marcos y en todas las áreas, ¿no? Pero veo que hay algunas áreas todavía no comienzan a enseñar nanociencia. Por ejemplo, en física, en química, en biología, en veterinaria, sobre todo en medicina, donde sería importantísimo que eso se enseñe desde los primeros años. Bueno, seguramente más adelante, pero creo que es una cuestión también de política que se impulsa en la universidad, ¿no?, para un poco introducir en los planes de estudio estos puntos, particularmente la parte inicial de la nanociencia y la nanotecnología. Quisiéramos que más adelante se haga esto, doctor. Bueno, usted tantos proyectos que ha venido trabajando en esto, ¿tiene usted algún proyecto especial que le ha concitado bastante interés, ¿no?, que podría referirnos? Bueno, hay varios proyectos realmente que, aparte de darnos la alegría científica, también nos ha dado alegría social, en el sentido de que hemos visto cómo estos trabajos de investigación han madurado y han llegado hacia algunas aplicaciones en la sociedad, ¿no? Entonces, algunos directamente relacionados con la nanociencia, otros en general de proyectos que quizás son más importantes para la sociedad, pero que tecnológicamente no era un reto muy grande, pero sí un deseo de poder colaborar, y que han permitido hacer algunos equipos y desarrollos tecnológicos para dar beneficios a zonas alejadas del país, ¿no?, de la capital. Entonces, sí hay diferentes proyectos. Un caso fue el de desarrollar este dispositivo de remediación de agua contaminada con arsénico, por la problemática que les mencionaba en Lambayeque, con este sistema de filtro magnético, incluyendo nanopartículas magnéticas para atrapar el arsénico y poder retirar el arsénico del agua. Lamentablemente queda a un nivel intermedio, un poco insatisfecho, porque no llega en sí al equipo que uno quisiera para que ya lo pueda poner en el poblador y pueda beneficiarse de ello, pero sí es un avance a un nivel intermedio que nos da cierta alegría de poder haber colaborado con ellos y haber entendido una problemática y tratar de llevar el trabajo científico a esa problemática, ¿no?
También estos dispositivos sirven para ser patentables, patentamos varios de estos equipos y nos sirve para tener una base científica para poder desarrollar algo mejor más adelante, ¿no? También teníamos un deshidratador de plátanos, por ejemplo, porque en un poblado de Santa María de Nieva tenían una problemática de que ellos tienen una alta producción de plátanos, pero después de hacer la venta de los mejores plátanos siempre hay grandes cantidades que se echan a perder o quedan en segundo nivel y no sabían cómo procesarlo. Entonces una solución que ellos tenían siempre era pues ponerlo a secar, porque al secarlo ya lo deshidratan y eso se va a mantener con mejor cuidado por más tiempo. Pero los procesos de deshidratación natural que hay pues son muy lentos, igual se echa a perder mucha parte de ese material. Entonces, de las conversaciones que tenían con unos proyectos a nivel internacional y colaboradores internacionales, ¿no? Como la Fundación La Caixa y la Fundación Codespa, que fue quien nos contactó para poder desarrollar a través del Centro de Excelencia un dispositivo que pueda ayudar a deshidratar eso usando energía solar. Pues nos embarcamos en ese proyecto de colaboración, hicimos un primer dispositivo, lo llegamos a campo, no funcionó tan bien porque hay que también tener en cuenta el clima y la zona que tiene cada parte del país es muy diferente. Había que adaptar el equipo a esa zona específica donde aparentemente es la selva y llega mucha radiación solar, pero era una zona muy lluviosa y con poca irradiancia solar que permita optimizar el equipo. Entonces tendríamos que hacer una modificación del equipo. Se hizo esa modificación, se hizo una versión nueva del equipo, se llevó a campo y después se mostró después de un tiempo de prueba que funcionó muy bien y eso quedó ya en la comunidad y ya han pasado un par de años de eso y ellos siguen mencionando que siguen usando el equipo y les sirve para también tener una fuente de energía, ya que la energía eléctrica, si bien es cierto, han puesto ciertos sistemas de energía eléctrica, pues no llega en forma regular o intermitente y ese sistema de deshidratador de plátanos pues le sirve para convertir los plátanos en tanto hojuelas de plátano como en harina de plátano que pueden pues venderla en un valor, dándole valor agregado a su producción, pero también tienen una fuente de generación de energía que les permite pues tener una energía para la población, para ciertos sistemas críticos, ¿no? Como hace poco hubo un terremoto en la zona y ellos usaron justamente este equipo para cargar sus celulares y comunicarse con sus familiares. Entonces son detalles, pero cuando nos llega la información, nos comentan de esas anécdotas, pues nos da alegría de saber que esto que hemos desarrollado pues tiene una aplicación, ¿no? Y el tercer ejemplo que podría mencionar es de la pandemia que desarrollamos con todo el grupo de investigación, pues no es una persona que trabaja, sino son todo un equipo de investigación desde estudiantes, investigadores, colaboradores de otras áreas de investigación también y del extranjero, con los cuales se trabajan estas ideas y se desarrolló todo un equipo, ¿no? de dispositivos que han sido patentados y que permite desarrollar una técnica muy importante que no se desarrollaba en el país, que es del electrohilado, que permite producir membranas, ¿no? como las telas de araña, muy delgadas, de hebras muy finas de escala nanoscópica, que justamente dentro de ellas tienen soluciones poliméricas que uno puede funcionalizar con nanopartículas bactericidas o con otros tipos de nanopartículas que le permitan tener mejor elasticidad o una aplicación de generadores de energía. Entonces hemos creado toda una línea nueva de materiales que puedan tener diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces son unos ejemplos, digamos, prácticos donde uno ya ve materiales que puedan ser usados como prototipos para posibles productos tecnológicos futuros que esperemos más adelante se dé y uno pueda mostrar que desde la ciencia básica puede pasar a la ciencia aplicada y de ahí al desarrollo tecnológico, prototipos y después llegar a los productos que la sociedad lo pueda ver. No necesariamente nosotros tenemos que hacer todo, pero mostrar claro el camino que eso es posible de hacer en el país y que la sociedad se puede beneficiar de eso, ¿no? Para que entienda también la sociedad que la ciencia es un pilar importante, no solamente para cuidarla, para ver que su estándar de vida mejore, sino también que es un motor tecnológico, porque si estos productos son competitivos, pues van a ser competitivos en la región, en el mundo, y eso genera una economía pues, buena de propio desarrollo tecnológico, ¿no? Muchos países que no tienen recursos en el mundo han desarrollado su ciencia y su tecnología, y eso ha sido su capital para su desarrollo tecnológico, y ahora son países desarrollados que son muy competitivos a nivel mundial. Entonces el Perú no tendría nada que envidiar en ese sentido, solamente tendría que apostar por ese camino y entender que la ciencia también es un camino para como un motor
de desarrollo tecnológico también y económico del país, ¿no? Doctor, por lo que usted nos ha mencionado, realmente hacemos un llamado a las autoridades de la universidad, universitarias en general, a las autoridades del Estado, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Producción y otros más, para que se informe sobre el avance, el desarrollo y la necesidad de desarrollar más la nanociencia, la nanotecnología. ¿Cuánto necesita el Perú? Realmente usted, por ejemplo, que nos dice cómo deshidratar el plátano, es toda una experiencia. A veces estaba acordando de los chifles, ¿no? Sería una forma de producir, pero ahí estamos, ¿no? Y eso es lo que hace San Marcos, hace nuestra universidad con estas investigaciones de la nanociencia y la nanotecnología. Finalmente, doctor, ¿podría usted decirnos algunas recomendaciones para implementar lo más rápido posible la nanociencia y la nanotecnología en el Perú? Bueno, unas recomendaciones van en dos caminos, quizás pensando en forma rápida. Uno es el promocionar los laboratorios mejor equipados en el país, ¿no? De hecho, hay proyectos de investigación que consideran invertir en equipos de investigación, pero estos equipos son muy limitados en cuanto a recursos. Para ser competitivo a nivel regional y mundial, uno necesita desarrollar equipos que tengan una envergadura económica mucho más grande, no solamente en su costo de compra, sino en su costo de mantenimiento. Entonces el país tiene que entender que para mantenernos atractivos para el mundo, de hacer ciencia en el país, tenemos que tener esos equipos de investigación en laboratorios más equipados, más completos, que permitan desarrollar estos tipos de trabajos a un nivel ya más aplicado, ¿no? Entonces lo que hacemos en el laboratorio queda muy limitado, pero se requieren equipos mucho más modernos. Para mencionar nada más, un microscopio electrónico de transmisión puede costar $4 millones y no hay proyecto de investigación que lo financie así directamente, ¿no? Quizás algunas universidades de provincia que tienen Cano pueden tener acceso y comprar eso, pero viene la otra componente, la segunda componente. Si bien es cierto, puedo lograr por cierto mecanismo comprar esos equipos y hacer esos laboratorios, necesito tener el recurso humano altamente calificado, altamente especializado, y ahí el Estado tiene que apostar, yo creo, en forma más clara, más decidida, más agresiva en fomentar becas de formación a nivel de maestría, doctorado, pero prioritariamente a nivel de doctorado, postdoc, pasantes, investigadores que puedan viajar permanentemente a los diferentes congresos y eventos internacionales que nos permite estar conectados con el mundo. Y eso va a hacer que tengamos capital humano altamente capacitado, que pueda usar esos laboratorios, y si tenemos esos laboratorios, pues tenemos el camino abierto para allá con nuestro propio ingenio y desarrollo científico que podamos lograr en nuestra formación, pues ayudar al Perú a que se mantenga muy activo en el desarrollo de la ciencia en general, y en el caso de nosotros particularmente en el desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología, que como le mencionaba es la ciencia del siglo XXI. Entonces si nos quedamos rezagados, vamos a después en 30, 40 años vamos a notar las consecuencias de ser un país que no desarrolló ciencia de ese tipo cuando debió hacerlo. Muchísimas gracias, doctor Londauro. ¿Sus palabras finales? Bueno, finalmente solo agradecer la oportunidad que me da de esta entrevista para poder comentar un poco de los trabajos de investigación que desarrollamos. Como mencionaba, no solamente un grupo de investigadores, sino con estudiantes que son el motor realmente, que permanentemente tienen la motivación de hacer investigación con la pasión que tratamos de poner todos a estos trabajos, y es una alegría de haber visto en todos estos años ya trabajando en San Marcos, después de haber pasado por otros países y haber trabajado con otros investigadores en otros lugares, de que en el Perú, en San Marcos particularmente, podemos realizar muchas investigaciones y suplir algunas necesidades con ingenio, con la capacidad ya científica que uno pueda tener para poder hacer esos trabajos. Entonces le agradezco en esta entrevista por la oportunidad de poder un poco llegar a la sociedad a través de esta conversación, y de que sepan y sientan de que hacer ciencia en el país es importante, es necesario, pero también es satisfactorio, ¿no? Y a los jóvenes, pues que vean en la ciencia también una oportunidad laboral muy importante, de mucha capacitación, pero también de mucha satisfacción. Y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias,
al doctor Carlos Landauro. Realmente una eminencia que tiene San Marcos. Están en sus aulas y bueno, a seguir aprendiendo o a comenzar a aprender sobre la nanociencia y la nanotecnología. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.